Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión del capítulo global de paz en español. Disculpen la tardanza, algunos problemas técnicos en el camino. En el día de hoy vamos a tener al compañero Javier Villegas desde Argentina, que nos va a estar compartiendo el tema de monitoría. Y les recordamos que en los próximos eventos tendremos las próximas semanas Query Store con Ricardo Estrada, Machine Learning con André Garzón y Kenny Reña, que nos va a estar hablando sobre Stretch Databases en la siguiente semana. Sin más, los dejo con Javier para el resto del tema. Javier, adelante. Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de qué lugar del mundo estén. Como comentó José, mi nombre es Javier Villegas, yo soy DBA desde más o menos el año 97. He pasado por casi todas las versiones de SQL Server, 6.0, 6.5, hasta lo que es Azure del 2014. Actualmente soy DBA en Mediterranean Shipping Company y bueno, me dedico a todo lo que es la parte de administración, disaster recovery, troubleshooting, etcétera. Ahí están los datos de mis contactos, Twitter, mi blog y mi email personal. A mí me gusta, digamos, interactuar bastante, así que en las medidas de las posibilidades, las consultas que tengan sobre esta presentación o alguna otra cosa, me las hacen llegar por estos medios. Vamos a empezar viendo un poco la agenda. Vamos a intentar cubrir estos puntos, principalmente. La idea es empezar por la visualización de la actividad en una instancia de SQL Server. Después vamos a pasar por lo que es una introducción a Extended Events y ver cómo los podemos utilizar para hacer monitoreos de deadlock y de errores de SQL Server. Vamos a cubrir también el SQL Server Performance Dashboard. Intentaremos ver cómo obtener los missing indexes a través del query plan. Y finalmente una aplicación llamada Performance Point, que es un poco una ayuda de administración para hacer administración de todo este tipo de cosas, ¿no? De captura, análisis, alertas, tratar de ser un poco proactivos en la administración. Vamos a tener algunas demos para tratar de interiorizarnos en todos estos conceptos. Bueno, directamente vamos al primer punto, que es la visualización de una instancia de SQL Server. A mí lo que me gusta hacer es cuando nosotros recibimos como DBA, recibimos una llamada telefónica de un usuario, de un desarrollador, diciendo que hay algún problema de performance o errores o algún problema, tenemos que arrancar con a ver cómo empezar nuestro proceso de troubleshooting, ¿sí? Esto que vamos a ver ahora, esta metodología, es lo que a mí me gusta ejecutar como primera fase de cualquier proceso de troubleshooting, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Vamos a sacar una foto, una instantánea de qué es lo que está haciendo el motor en ese preciso instante, ¿sí? De esa forma vamos a poder ver muy rápidamente cuántas sesiones hay, si hay bloqueos, si las sesiones están corriendo desde hace mucho tiempo, desde qué host están corriendo estas sesiones, con qué aplicación, cómo es las lecturas, las escrituras, la escritura en TenDB, etcétera. Así que bueno, ahora vamos a cubrir un poco cómo realizar todo esto. Yo lo divido en tres sabores. Vamos a empezar por el último, que es el Activity Monitor, que viene incluido en SQL Server Management Studio.
Es digamos, una herramienta que rápidamente nos permite ver la actividad actual y pasada de la instancia de SQL Server a la que estamos monitoreando. Después pasemos a la primera, que es SP DBA Currently Exec. ¿Sí? Es una Store Procedure de monitoreo que fui creando yo, desarrollando a través de los años, modificando para poder obtener todo esto que hablábamos hace un instante, ¿no? Poder ver la actividad de la instancia de SQL Server. Ahí abajo está el link de dónde bajarla. Hago actualizaciones bastante seguidas. Después hay otra opción que es SP Who is Active, que es del colega Adam Mechanic. Es una versión para la comunidad de SQL Server Administrators que nos permite hacer más o menos lo mismo. Vamos a tratar de cubrir los 3 puntos, ¿no? Bueno, como empezamos recién, el Activity Monitor, muy sencillo. Vamos a ir a Management Studio, nos vamos a conectar a nuestro servidor, le vamos a dar botón derecho y Activity Monitor. Van a observar que al principio todo esto va a aparecer vacío, ¿sí? Los 4 contadores de arriba van a aparecer vacíos y los resultados de abajo también, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, Activity Monitor va a ir capturando la actividad de SQL y la va a ir mostrando en esta interfaz gráfica, ¿sí? Rápidamente vamos a cubrir qué es lo que significa esto. El primer contador es la actividad de la CPU, ¿sí? Después las waiting tasks, todos los tipos de waiting tasks, un poco de I/O, ¿sí? A nivel global, ¿sí? Y la cantidad de batch requests por segundo en esta instancia, ¿no? Van a ver que esto va a ir constantemente actualizándose y mostrando esta información. Después, en el primer resultado, tenemos todos los procesos, ¿sí? A partir del 51, el primer proceso de usuario, todos los procesos donde podemos ir analizando cada uno de ellos. Después, los wait stats abajo, ¿sí? Cada uno de ellos. Y finalmente, lo que es la parte de I/O. ¿Sí? Bueno, SPDBA Currently Executing. Esta es, como les comentaba, la versión que he hecho yo. Ejecutamos esta Store Procedure, que yo la he creado en la base de datos master. Entonces la ejecutamos y muy rápidamente vamos a tener nuestra información. El primer ejemplo que tenemos acá arriba nos muestra un restore, ¿sí? De una base de datos, donde nos dice en la primera columna tenemos varias información. La primera es el speed y el PC yo lo puse de porcentaje completado, en ese instante es el 100%. Después tenemos la actividad total de la CPU y solamente del SQL, el estado de la sesión, ¿sí? Tiempo de CPU, en qué momento arrancó el restore, cuánto tiempo lleva, el statement en sí, qué base de datos, bueno, un montón de información que a medida que vayamos introduciéndonos en los siguientes slides, los vamos a ir comprendiendo un poco más. En el segundo ejemplo vemos que hay unas cuantas sesiones. Digamos, para refrescar, cada una de las filas de este resultado, de este result set, nos muestra una sesión activa en la instancia de SQL Server, ¿sí? Donde en cada una tenemos toda la misma información. El speed, la utilización de CPU, el estado de la sesión, ¿sí? Si está en estado de running, si está suspendido, si está haciendo rollback, bueno, todo. Después tenemos el tiempo de CPU por sesión, el timestamp de cuando empezó la ejecución de esa sesión en particular para cada una de ellas, en este caso hay 32, ¿sí? Tiempo de lectura, tiempo de escritura, escrituras en la TMDB. Después tenemos el statement en sí, en la columna SQL Text, ¿sí? Esto está en formato XML, o sea, si podemos cliquear en cada una de ellas y ver un poco más de información o ver el statement completo.
la base de datos, el nombre de la store procedure, desde qué host se está ejecutando y con qué login name. Vamos a pasar a otro ejemplo. Como ven acá, estos no son esto es la ejecución única de esta store procedure, que en este caso me está devolviendo dos results set diferentes, ¿sí? El primero es todas las sesiones activas, ¿sí? Y el segundo, van a ver que en la primera columna, speed, nos figura el speed actual y entre paréntesis otro speed y un asterisco, ¿sí? ¿Qué es lo que significa eso? Que estos están en bloqueo, ¿sí? Estas sesiones se están bloqueando entre ellas. Entonces, muy fácilmente y separado del resource set anterior, donde tenemos el 100% de las sesiones, estén bloqueadas o no, ¿sí? Solamente en el segundo resource set podemos ver las que están involucradas en un bloqueo. Este store procedure, como les decía, es algo que estoy desarrollando y vengo desarrollando a través de los años. Y en estos momentos estoy agregándole algunos parámetros de entrada, ¿sí? Como para poder tener un poco más de información, principalmente rápido, enseguida, apenas empieza mi proceso de troubleshooting, poder saber qué es en qué estoy metido, qué es lo que está pasando, qué tipo de servidor, etc. Con el parámetro info, ¿sí? Muy rápidamente podemos tener información de la instancia del SQL Server y del sistema operativo en este caso, ¿sí? Como por ejemplo el nombre del servidor, el time zone en el que está, la versión y la edición de SQL, ¿sí? El max degree of parallelism, máximo degree de paralelismo, la hora y el timestamp de cuando se arrancó esa instancia de SQL Server, si es un clúster, la cantidad de CPU involucrada, el total de la memoria configurada, si el server está involucrado en un proceso de database mirroring o de always on, podemos también observar el nombre del partner, el sistema operativo del host que está corriendo esta versión de SQL, ¿sí? Y la dirección IP, ¿sí? O sea que muy rápidamente, poniéndole @info igual a 1, podemos obtener este tipo de información, ¿sí? Después estoy en este momento desarrollando otros parámetros como para ver información de backup y restore, etcétera, ¿no? Pero mayormente nos provee este tipo de información del sistema operativo y de la base de datos. Vamos a pasar ahora a la versión de Ada Mechanics, ¿sí? Speed Who's Active, que básicamente es lo mismo, ¿sí? Pero está formateada de otra forma y con información que Adam consideró importante para el proceso de troubleshooting a nivel general, ¿sí? Hay algunas cosas que no están incluidas en la otra versión y viceversa, ¿sí? Pero básicamente es una store procedure que se ejecuta instantáneamente y nos proporciona en cuestiones de milisegundos la foto de la actividad de la instancia, ¿no? O sea, con esto ya podemos saber qué es lo que estamos enfrentando y qué problema podemos llegar a tener que solucionar a la brevedad, ¿no? Bueno, otra de las posibles herramientas de administración que tenemos es el SQL Server Performance Dashboard, ¿sí? Esto es una aplicación que es de Microsoft y es de descarga gratuita, ¿sí? Que básicamente lo que es un grupo de reportes generados en Reporting Services, ¿sí? Donde colocándolo en un servidor de web o dentro de Management Studio, podemos rápidamente tener algunos contadores de actividad de SQL, como CPU, como weights, como utilización de CPU, como
información de las bases de datos, informaciones de los user requests, etcétera, ¿sí? Esto es algo que, como decía anteriormente, se puede bajar de Microsoft y está listo para utilizar, ¿sí? Al ser Reporting Services, nos da la posibilidad de modificarlo, ¿sí? Y agregar toda la información que nosotros necesitemos como para, nuevamente, poder ofrecer esto como un web service, ¿sí? Y que los Power Users puedan rápidamente acceder a este dashboard y ver qué información, digamos, puede llegar a, qué problema puede llegar a haber, ¿sí? O qué actividad tenemos y qué es lo que está pasando. Es un mini DBA dashboard como para poder empezar el proceso de troubleshooting, ¿sí? De vuelta, al ser Reporting Services se puede modificar. Y eso fue lo que hice yo internamente, ¿sí? Yo modifiqué los Reporting Services para hacer mi propia versión con información que yo estoy interesado en buscar, ¿sí? Esta es mi versión adaptada, y a través de una página web, de un sitio, yo puedo ver rápidamente información de mi servidor, ¿sí? Información de CPU, información de los backups, y tengo links con reportes adicionales, ¿sí? Donde yo, cliqueando en cada uno de ellos, puedo, por ejemplo, ejecutar el SPDBA Currently Executing y ver qué es lo que está pasando, digamos, tener el mismo reporte que vimos hace un par de slides atrás a través de Management Studio con el Currently Executing desde una página web, ¿sí? Otro de los reportes que tengo son los Wait Stats para poder rápidamente verlos a través de esta página web. Puedo también acceder a la información de backup, como cuándo fue el último backup, cuándo fue el último backup del transaction log, el compatibility level, el recovery model, y si está involucrado en un proceso de mirroring, ver en qué estado está el mismo, ¿sí? Digamos, muy fácilmente, y modificando esos reportes que ya nos vienen prearmados, podemos agregarle toda la información que nosotros deseemos y puede llegar a ser una herramienta muy, muy útil, ¿sí? El set inicial de Reporting Services es muy bueno, pero la ventaja es que eso es súper customizable y podemos agregarle lo que nosotros deseamos. Vamos a pasar un poquito a otro tema, que son Extended Events. Va a ser una introducción muy, muy cortita de lo que es Extended Event y después vamos a ver cómo lo vamos a utilizar para nuestro beneficio, ¿sí? Bueno, para los que no conozcan, Extended Event es un sistema que fue introducido a partir de SQL en 2008 y es un sistema de control de eventos generales de lo que es el motor de SQL y también del sistema operativo, ¿sí? Nos permite hacer una correlación de los contadores del servidor con los de la base de datos, ¿sí? Nos permite hacer un seguimiento, lo que nosotros llamamos trace, ¿sí? A mí me gusta llamar a los Extended Event como Profiler 2.0, que es la versión súper avanzada de Profiler. La mayoría de nosotros, los de DBA, amamos Profiler, es una herramienta que nos ha acompañado en los últimos años un montón y la hemos utilizado mucho y nos ha dado muchos beneficios, pero Profiler tiene un problema que para mí es crítico, que es en las manos de un DBA que no tiene mucha experiencia, puede introducir más problemas en la instancia de SQL de los que estamos intentando solucionar, ¿sí? Por ejemplo, si no ponemos bien todo lo que es la parte de filtros, ¿sí? Podemos empezar a capturar un montón de información, podemos generar un montón de tráfico en la red y SQL Server se va a degradar la performance solamente por la utilización de Profiler, ¿sí? Con Extended Event todo esto queda medio en la historia, porque es un sistema que es muy, muy liviano, muy light, funciona en background, genera archivos asincrónicos y no, digamos, a nivel performance,
la carga es mínima. Se configura a través de T-SQL, o en las últimas versiones de Management Studio ya tenemos un wizard que nos permite configurar lo que es Extended Event, lo vamos a ver, ¿sí? Y como decía, nos permite capturar la misma información, los mismos eventos que Profiler, y muchos más, como por ejemplo los del sistema operativo, ¿sí? y I/O, ¿sí? Wait stat, parámetros de una ejecución de un statement en particular, bloqueos, etc. ¿sí? Otra cosa particular es que Profiler va a ser deprecado muy pronto, ¿sí? O sea que todo lo que son eventos de Profiler, ya Microsoft no está desarrollando más, solo se está enfocando en Extended Event. ¿sí? Van a ver en la web, si hacen una búsqueda rápida, que la cantidad de eventos que se pueden digamos, hacer tracking con Extended Event es casi 4 veces mayor de las que se puede hacer con Profiler. O sea, es una herramienta extremadamente poderosa y para nosotros los DBA muy útil. ¿sí? Los Extended Event, digamos, lo podemos dividir en 5 componentes. La sesión en sí, donde tenemos la definición de qué es lo que queremos capturar. El destino, ¿sí? Que hay varios, yo los que más utilizo es la memoria, en lo que es un ring buffer, ¿sí? Que actúa, digamos, un sistema circular donde se va almacenando y reciclando la información que estamos capturando en esta sesión, o en un archivo en forma sincrónica, ¿sí? El paquete, que es básicamente qué contenedor lógico estamos buscando en este momento. Estamos tratando de hacer un trace de lo que es la instancia de SQL, de lo que es sistema operativo, ¿sí? De lo que es CLR, vamos a decir, la definición. Y los eventos es básicamente qué queremos traer desde Profiler, ¿sí? Esto es la parte que es más similar a Profiler, donde decimos, bueno, quiero que me traigas el statement, quiero que me traigas la duración, quiero que me traigas la cantidad de columnas que tuve como respuesta, etc. Sí, lo van a ver los que usen Profiler lo van a ver muy similar. ¿sí? Vamos a pasar a hacer una pequeña demo de todo esto que vimos hasta ahora. ¿sí? Vamos a intentar hacerlo rápidamente. Vamos a poner, vamos a sacar la presentación. Ahí está, ok. Bueno, acá tenemos todo lo que es, vamos a empezar con la visualización de un instante, de la actividad de instancia. ¿sí? Como decíamos, tenemos SPI, vamos a ejecutar SPI DBA click exec. ¿sí? Bueno, en este momento, este SQL Server que está local en mi computadora no tiene ninguna actividad, ¿sí? Por lo que vamos a ver cómo la generamos. Y para lo que es Who is Active también, ¿sí? no tenemos actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por acá tenemos un batch que genera actividad random en la base de datos de AdventureWorks, ¿sí? Hace varios select, insert, update, ¿sí? Entonces, acá lo estamos ejecutando. ¿sí? Y ahora, como verán, tenemos nuestra salida de Currently Executing. ¿sí? Nuevamente, el speed, la actividad de la CPU y de SQL, el estado, a qué hora se arrancó, por cuánto tiempo se está ejecutando, el texto en sí mismo, así como decía, este XML, o sea que fácilmente podemos accederlo, ¿sí? El tipo de wait stat, usuario, hostname, el program name, etc. ¿sí? Como verán,
se puede ejecutar varias veces instantáneamente, tenemos el resultado. Con Whois Active van a ver que la salida es muy similar, ¿sí? El output que está saliendo es muy similar a lo que capturamos con Current Effect. Ahora vamos a introducir algunos bloqueos. Básicamente genero bloqueos en los statements que se están ejecutando actualmente. Entonces, como decíamos anteriormente, acá tenemos en el primer resolve vemos todas las sesiones activas, ¿sí? Y en el segundo vemos los que están involucrados en un bloqueo. Esto nuevamente es solamente a fin de poder tener agrupados los bloqueos y poder hacer un troubleshooting más sencillo, ¿sí? Como veíamos anteriormente, teníamos la opción de la @info para tener algún feedback del sistema operativo, de instancia, de la memoria, etcétera. Tenemos acá abajo, ¿sí? La versión de SQL, en este caso es 64 bits Enterprise, ¿sí? A qué hora arrancó, si es un cluster, etcétera. Así que bueno, como verán, esto se ejecuta instantáneamente, cualquiera de las dos. El resolve viene muy rápidamente. Para los que no conocían Activity Monitor, vamos al servidor, botón derecho, Activity Monitor, y como les comentaba anteriormente, se va a empezar a llenar de los datos provistos por la instancia de SQL. Acá ya empiezan a aparecer los wait stats, los procesos, etc. Bien, vamos a cerrar estos procesos que generan actividad random. Vamos a chequear que nos llama actividad. Perfecto. Bien, vamos un poco a ver lo que vamos a hacer con Extended Event. Vamos a ir a la demo de los deadlocks. Como decía, con Profiler podemos fácilmente hacer tracking de los deadlocks y de muchas cosas más, pero deadlocks en particular. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a generar una sesión de Extended Event que capture deadlocks, ¿sí? Y vamos a ver qué podemos sacarle como provechoso, qué beneficio adicional podemos tener utilizando Extended Event. Lo primero que hago es borrar una sección si existe y generar una sesión nueva. Para ir rápidamente lo que es en la definición de los cinco componentes que hablábamos anteriormente, acá genero la sesión, ¿sí? Con un nombre que yo le defino, en este caso deadlock, ¿sí? Qué tipo de evento quiero capturar, ¿sí? Deadlock, ¿sí? Acá defino qué tipo de target, de destino quiero, si le estoy diciendo que quiero que vaya a un archivo, y defino mi path, de donde voy a generar la salida de esta sesión de Extended Event, y bueno, le estoy dando algunos parámetros de inicialización, como que arranque automáticamente, ¿sí? La memoria que le quiero asignar, la latencia, etc. ¿Sí? Entonces, borramos el anterior, creamos el nuevo, la levantamos, ¿sí? Y en ese momento ya tenemos creada la sesión de Extended Event. Podemos ir a chequear al disco, este es el path donde nosotros definimos que vamos a generar toda la salida de la sesión de Extended Event. Ahí lo tenemos. Desde Management Studio tenemos en la parte de Management, Extended Event, sesiones. Vamos a refrescar y vamos a ver que tenemos nuestra sesión de Deadlock. Acá lo que podemos hacer es, podemos darle la opción de Watch Live Data, donde básicamente podemos ver los deadlocks desde acá, ¿sí? O sea, a medida que aparezca un deadlock y que se vaya
capturando a través de instancias de Extended Event, lo podemos ir viendo acá muy rápidamente, o podemos hacer algo que ahora les voy a pasar a comentar. Acá lo que estoy haciendo yo es, dado que la sesión de Extended Event genera un archivo que es un formato XML y donde está almacenando todos los eventos que estamos capturando, lo que vamos a hacer es un Store Procedure, que tenemos acá, que lo que hace es leer ese archivo XML, ¿sí? Hace una especie de parseo del XML, ¿sí? Donde lo va armando en un formato un poco más fácil para leer, ¿sí? Y finalmente, una vez que tiene la información del deadlock en particular, genera un mail y lo manda, ¿sí? Esta es la primera parte de nuestro proceso de monitoreo de deadlock. Esta es el procedure que cada vez que la ejecutamos, lee la información que tenemos en la sesión del Extended Event y nos manda un mail. Pero bueno, vamos a hacer algunos pasos más, como por ejemplo, en el fondo, creamos una alerta de SQL, que básicamente cada vez que detecte un deadlock interno, ¿sí? ¿Qué es lo que le podemos decir? Que ejecute un SQL Shop. Esto es lo que le vamos a decir en este momento. Cada vez que SQL detecte un deadlock, va a ejecutar este SQL Shop que se llama DBA Capture Deadlock Graph. Entonces, en la definición del SQL Shop, arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Le digo que este SQL Shop ejecute la Store Procedure que acabamos de crear en el paso anterior, ¿sí? Entonces, para resumir, cuando haya un deadlock, SQL lo va a detectar a través de la alerta va a disparar un SQL Shop y el SQL Shop va a ejecutar la Store Procedure que creamos nosotros para hacer el parseo del deadlock y mandarnos la información a través de un mail. Vamos a probarlo. Vamos a crear todos los componentes, como verán. Acá tenemos nuevamente la sesión, acá tenemos el SQL Shop, ¿sí? Y acá tenemos la alerta. Perdón. Acá, la alerta, ¿sí? Entonces rápidamente vamos a generar un deadlock como ejemplo. ¿Sí? Acá tengo dos sesiones donde las dos sesiones van a estar peleando por los mismos recursos. Básicamente lo que hago es creo dos tablas, le inserto un registro a cada una, ¿sí? Abro una transacción y hago un update. No hago ni commit ni rollback, dejo la transacción abierta. Paso a otra sesión, ¿sí? abro otra transacción y hago update de ambos registros. Y esto queda, digamos, loopeando porque tengo la otra transacción que todavía está abierta. Vuelvo a la primera sesión, hago un update nuevamente y en un instante se genera el deadlock. ¿Sí? Este es el ejemplo más simple para generar un deadlock. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? ¿Qué es lo que tendríamos que obtener acá? Bueno, un email con la información del deadlock. ¿Sí? En este caso, los statements que están involucrados, ¿sí? En gris, acá abajo, es yo digamos, definí el color gris como para decir que este statement es el que fue matado por el otro, ¿sí? Podemos tener deadlock muchísimos más complejos y podemos tener nuevamente todos los statements involucrados y bueno, fácilmente poder hacer troubleshooting del deadlock, ¿sí? Acá vemos los statements, vemos el session ID, vemos la aplicación, en este caso solo Management Studio, el nombre del host, el usuario, etc. ¿Sí? O sea, rápidamente podemos tener un sistema de tracking de deadlock, donde a cada deadlock que genera el sistema nos manda un reporte y nos va a permitir muy fácilmente poder solucionar el problema. ¿Sí? Nuevamente, como esto es XML, yo puedo leer la información que tengo almacenada en este archivo XML y en vez de mandarlo a través de email, hacer una consulta a T-SQL y poder obtener la misma información. Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos
capturar, vamos a cerrar estas, así no nos generan problemas. Vamos a hacer tracking de errores de SQL, ¿sí? Cada vez que nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro sistema nuestro entorno de desarrollo, tenemos errores de SQL, nuestros desarrolladores van a necesitar obtener información de qué errores están generando y cómo, digamos, para poder solucionarlo, ¿sí? Entonces, basándonos en Extended Event, lo que vamos a hacer es una sesión que capture errores de SQL Server, ¿sí? Acá yo excluí algunos, ¿sí? Y los mande nuevamente también a un archivo externo. Entonces, vamos a generar la sesión, ¿sí? Como les mostraba anteriormente, para ahora tenemos un archivo XML en disco, ¿sí? Y a medida de que los vayamos viendo, los vamos a poder ir consultando. Dentro de Management Studio, acá vemos nuestra sesión, vamos a ponerle también la opción Watch Live Data, ¿sí? Lo podemos ver desde acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de generar estos errores, ¿sí? Vamos a generar errores. Acá, utilizando la base AdventureWorks nuevamente, estoy generando store procedures que contienen errores, como por ejemplo división por cero, select statement de tablas que no existen, select donde tengo columnas que no existen, ¿sí? Errores de sintaxis, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a generar estos errores. En el caso genero errores, a ver, muchos errores. Cuando poníamos la parte de live data, si acá lo estamos viendo live, ¿sí? Cada uno de los errores, por ejemplo, división por cero, ¿sí? Acá tenemos más errores, genero más errores, ¿sí? Vamos a apagar este. Entonces yo acá, como en Profiler, veo los errores que están generando, Arithmetic Overflow en este caso, veo los statements que están involucrados, ¿sí? Nuevamente, esto es muy light, o sea, no estoy generando carga adicional en la instancia de SQL Server. También lo que podemos hacer, nuevamente, como esto está almacenado en XML, lo que podemos hacer es leerlos, como hicimos anteriormente. Accedemos a ese archivo XML y podemos tener un reporte de los errores. ¿Qué es lo que hago yo? Básicamente esto lo utilizo muchísimo cada vez que hay una nueva versión de la aplicación maestra, apenas se hace el upgrade, bueno, se le presta mucha atención a esta salida, igualmente en el entorno de desarrollo constantemente, hay gente leyendo esto como para poder proveer feedback a los desarrolladores, ¿sí? Otras posibilidades de uso de Extended Event, también muy común, es para hacer tracking de Store Procedure o de sentencias que consuman muchos recursos o que la duración sea más de, por ejemplo, 10 segundos, ¿sí? Entonces podemos ir capturando todo lo que SQL detecta que tiene una utilización de recursos muy alta, ¿sí? O sea, todo lo que es profile, acá tengo una demo también, que me había olvidado. Vamos a cerrar esto, muy sencilla. Como vieron, la creación de la sesión de Extended Event es muy sencilla, se puede hacer con T-SQL o con el Wizard, ¿sí? También desde acá. Acá lo que hago básicamente es una sesión que le puse Long Running SQL, ¿sí? Donde agrego los statements
RPC completado, SP statement complete y SQL statement complete. ¿Sí? Le digo que me capture el process ID, el nombre de la aplicación, el nombre del host, speed, etc. Y nuevamente que me lo mande a un archivo al disco. ¿Sí? Vamos a crearlo. Bueno, que me dice que ahí está. Nuevamente pasamos acá y vemos que lo tenemos generado en el archivo como long running statement. Después lo que hacemos, vamos a refrescar acá una vez más, long running SQL, watch late data, ¿sí? Y vamos a correr algunos statements que tardan un poquito de tiempo, digamos, consumen, ¿sí? Y acá tenemos la salida, ¿sí? Nos dice la duración, que es lo que estamos buscando, ¿sí? El statement involucrado, en este caso es un wait, ¿sí? Como para generar la demora, etcétera, ¿sí? O sea, muy sencillo, podemos hacer lo mismo y más que lo que veníamos haciendo con Profiler. Volvemos a la presentación. Bien, del SQL Server Performance Dashboard que habíamos hablado antes de la demo, ¿sí? Acá está el link de donde se puede descargar y como comentaba, se pueden hacer modificaciones según nosotros necesitemos. Bueno, otro punto era la obtención de missing indexes a través del query plan, ¿sí? Esto lo que nos permite es poder consultar, cuando nosotros decimos a través de un script, el query plan y poder obtener un reporte de todos los missing indexes que el motor detecta, ¿sí? Le podemos dar un orden como la cantidad de veces que se ejecuta o cuánto es el peso que considera SQL que tiene ese índice en particular, ¿sí? Este script yo lo utilizo en producción, lo corro una vez por día y mando la salida a una tabla para poder después analizarlo en forma offline y poder generar los reportes y pasar los índices al sector que corresponde, ¿sí? Básicamente es un T-SQL que nos devuelve el primer resolver, ¿sí? Donde nos dice, bueno, el horario, la cantidad de veces en que se ejecutó, la base de datos, perdón, ¿sí? Si es una store procedure, si es un ad hoc, ¿sí? Acá nos muestra el query plan y cuando lo ejecutamos nos aparece el query plan como lo vemos siempre en Management Studio y nos aparece el missing index que nos da la posibilidad de generar el script para crearlo o no, ¿sí? Si nosotros consideramos lo podemos crear, ¿sí? Este es un script que lo voy, bueno, volviendo un poco al principio, toda la presentación está posteada en el sitio de Paz Spanish, ¿sí? Y en mi blog van a encontrar todos los scripts y las demos como para poder consumir los scripts, modificarlos, utilizarlos, etc. ¿Sí? Bueno, pasamos al último punto que es Performance Point. Nuevamente es una aplicación que fui desarrollando yo y que me permite hacer un monitoreo bastante proactivo, ¿sí? ¿En qué consiste? Básicamente es un SQL Shop que se ejecuta cada minuto, ¿sí? Y realiza un montón de cosas. Por ejemplo, lo primero que hace es ejecutar el currently executing cada minuto, ¿sí? Lo ejecuta, dado que es muy liviano, no hay problemas de performance, no genera ningún inconveniente, lo ejecuta cada minuto. A nivel configuración, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Si hay bloqueos que están corriendo que se están ejecutando por más de un minuto, o hay statements que están ejecutándose por más de 10 minutos, o cualquier
situación que yo pueda detectar que es una anomalía, mando la salida del current executing a una tabla, ¿sí? Donde, por supuesto, le pongo un timestamp para saber en qué horario se generó el reporte, ¿sí? O sea, si hay bloqueos, más de uno, más de 2, 10, lo que nosotros decíamos, o si hay un statement corriendo más de X cantidad de minutos, la salida del current executing va a una tabla, ¿sí? ¿Qué me permite esto, más allá de tener el control? Llego a la mañana temprano a la oficina y me dicen, mira, a la noche hubo unos reportes que por lo general tardan 10 minutos y tardaron 2 horas. Bueno, a las 4 de la mañana no había ningún DBA, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Accedemos a esta tabla, ¿sí? Chequeamos qué pasó entre tal hora y tal hora con los objetos involucrados, vemos si hubo algún bloqueo, si hubo algo en particular que pudo haber generado este cambio en la ejecución, ¿sí? O sea, me permite ir para atrás todo lo que nosotros decíamos. También lo que hace Performance Point es detecta SQL jobs que estén corriendo por más de 10 minutos, en este caso, y nos envía un reporte al grupo de DBA, ¿sí? Chequea el porcentaje de utilización del transaction log, ¿sí? En todas las bases de datos, principalmente en las que están en Recovery Model Full, ¿sí? Entonces, si por algún motivo, como por ejemplo no se está haciendo el backup del transaction log o el always on está caído o lo que sea, o hay una transacción muy larga que genera mucho transaction log, ¿sí? Cuando, en mi caso, las bases de datos críticas, las que están en Full Recovery Model, la utilización del transaction log supera el 60%, tengo un reporte vía email al instante, ¿sí? Después, chequeo de espacio en disco, ¿sí? A través de este mismo SQL Shop, ejecutando unos parámetros de PowerShell, podemos obtener la utilización de todos los discos. Entonces, si en el disco, en alguno de los discos, queda menos de X cantidad de gigas, o el porcentaje de libre que nos queda es menor al 5%, al 10%, a lo que sea, obtengo un reporte enseguida, ¿sí? Detecta transacciones abiertas por más de X cantidad de minutos. Por ejemplo, en un entorno de desarrollo, alguien hace un begin transaction, hace todo lo que tiene que hacer y se va a su casa. Nunca hace un commit ni un rollback. Bueno, esto genera un problema grande, ¿no? Porque todos los que están atrás que se quedan esperando. Bueno, si hay una transacción abierta por más de n cantidad de minutos, también recibimos un informe. Detecta SQL dumps, ¿sí? Cuando hay algún dump de memoria en el SQL error log, también nos llega un reporte. Lo mismo con errores críticos de SQL, ¿sí? Que se loguean en el SQL error log. Cuando hay un error de los que son críticos, también recibimos un reporte como para ver qué es lo que está pasando en forma muy rápida. Utilización de discos, ¿sí? Pero no a nivel del tamaño, ¿sí? Sino a nivel de los contadores de Performance Monitor, ¿sí? También a través de PowerShell podemos salir al sistema operativo y correr un poco lo que son los contadores de Performance Monitor, de PerfMon, y traer los resultados a una tabla para hacer un análisis, ¿sí? Y también reporte de latencias de disco a través de las DMVs y DMF de SQL, Dynamic Management Views y Functions, podemos ver un poco el tema de las latencias. Vamos a mostrar algunas de las cosas que podemos obtener con digamos, el resultado que nos genera el Performance Point que hemos creado, ¿no? Al guardar todos los contadores relacionados con discos, ¿sí? En una tabla, obviamente definimos un tiempo de retención, pueden ser 15 días, un mes, lo que nosotros decíamos, ¿sí? Guardamos todos los contadores de Performance Monitor relacionados al storage, los guardamos en tabla. Después los consumimos y podemos saber rápidamente la actividad en un día particular, ¿sí? Un día
particular, yo defino quiero saber tal día. Bueno, y para cada uno de los discos tengo, por ejemplo, idle time, ¿sí? O el tamaño de la cola, o lo que sea. Es muy simple porque yo ejecuto un T-SQL y rápidamente me genera toda la información, hago copy-paste, lo pongo en un Excel y enseguida obtengo este reporte. ¿Sí? Lo mismo con latencia, ¿sí? Me parecieron los dos ejemplos más importantes para mostrar. Almacena las latencias de cada una de las bases de datos y por consiguiente en los discos en los que están almacenados, ¿sí? Y después por día podemos hacer estos tipos de reportes como para poder generar una acción para solucionar el problema si es que lo tenemos, ¿sí? Como decía anteriormente, bueno, vieron que lo que es Performance Point cubre un montón de cosas, ¿sí? Voy a poner en mi blog el script para generar todos los objetos relacionados y cómo generar estos reportes, ¿sí? Y bueno, ustedes pueden modificarlo y utilizarlo a su gusto. Bueno, hasta acá llegó mi presentación. Les agradezco por haberla seguido. Nuevamente, mis datos de contacto, cualquier duda o consulta acerca de esta presentación o cualquier otro tema relacionado con administración de SQL, me lo hacen saber. José, ¿estás por ahí? ¿Cómo va? Bien, es Carlos. Yo voy a terminar aquí de cerrar con los que son la parte de las preguntas y el cierre de la sesión. A los participantes, si pueden realizar las preguntas que tengan, este es el momento. Ya tenemos la primera de Walter Vargas, que nos pregunta: ¿estos procedimientos solo corren sobre SQL 2014? Creo que se refiere a los procedimientos que hablaste al inicio. Sí, muy buena pregunta. Todos estos procesos, los de visualización de actividad de SQL, los primeros que vimos, sirven para SQL 2005 o superior, ¿sí? Y todo lo que es relacionado a Extended Events es a partir de SQL 2008 en adelante, 2008, 2008 R2, 2012 y 2014, y también 2016. Walter, ¿nos confirmas si te quedó clara la respuesta? Henry Troncoso nos pregunta: ¿los eventos extendidos se recomiendan activar en un servidor diferente al que tengo mis bases de datos principales? No, porque la generación de la sesión de Extended Event es local, solamente captura en la instancia en la que nosotros tenemos definida la sesión. O sea que no, en el mismo servidor donde tenemos las bases de datos, ahí es donde tenemos que crear las sesiones de Extended Event. Henry nos confirma si te quedó clara la respuesta. Henry Troncoso nos pregunta también: ¿los eventos extendidos están disponibles? Perdón, ¿me podés volver a realizar la pregunta que se cortó? Ok. Henry Troncoso nos pregunta: ¿los eventos extendidos están disponibles en cualquier versión de ese? Sí, de vuelta no terminé de escuchar la pregunta, pero me imagino por dónde termina. Sí, Extended Event está en la versión, en cualquier edición de SQL Server, o sea, Standard Edition, Enterprise, ¿sí? Y bueno, como decía anteriormente, a partir de 2008. Henry, por favor, nos confirma si te quedó clara la respuesta. Nelson Eduardo nos pregunta: ¿podemos acceder a los scripts? Sí, los scripts para fines de esta semana van a estar
publicados en mi blog. Le tengo que arreglarlos un poquito, ponerlos un poco más presentables y ahí va a estar todo posteado. Vamos a ver, tenemos otra por aquí de Carlos Humberto de León, Performance Point, ¿qué es aplicación para monitoreo? ¿Es propia de Microsoft y está disponible para descarga? No, es una aplicación que he desarrollado yo, ¿sí? Que básicamente tiene todos los scripts que utilizo como soporte de mis tareas diarias, se ejecutan automáticamente y se almacenan en tablas como para poder accederlos luego y si configurables para que si detectan algún tipo de actividad a la cual yo deseo acceder, me envíe un reporte a través de email, ¿sí? No está desarrollada por Microsoft, es una aplicación que, bueno, le puse Performance Point. Creo que Microsoft tiene una aplicación también llamada Performance Point, pero no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y sí, los scripts van a estar disponibles. Ok, tenemos una pregunta de Ana Beatriz Ochoa. En desarrollo se crean log de errores. ¿Con estos podríamos retirarlos y dejar en producción solo las soluciones de eventos extendidos? Sí, es lo que hice yo en todos mis entornos, ¿no? Dejé de utilizar Profiler a través de los traces o a través de mismo la aplicación Profiler para utilizar Extended Event. Como vieron en la demo, se puede hacer lo mismo que Profiler y más porque Microsoft sigue actualizando los eventos que pueden haber en Extended Event y ya no en Profiler. Así que yo recomiendo como dejar todo lo que son los traces y empezar a utilizar Extended Events. Ana Beatriz nos confirma si le quedó clara la respuesta. Javier Méndez nos pregunta, ¿en las confirmaciones de Deadloop, soluciona los problemas o solo te brinda información? No, solo te da el reporte de todos los objetos y statements involucrados en el deadlock, ¿no? Por eso tenemos el reporte y después con eso lo podemos utilizar como base, como para nosotros mismos o el grupo de desarrolladores indicado solucione el deadlock en particular, ¿sí? Lo bueno es que detecta todos los deadlocks, ¿sí? O sea, si es el mismo deadlock recurrente, bueno, también vamos a poder capturarlo y bueno, sabemos que hay algo en particular que se está ejecutando varias veces, que todas las veces o la mayoría de las veces está generando deadlock. Eso significa que son los primeros a los que tenemos que intentar solucionar. Aquí nos pregunta Juan Alfredo Gutiérrez, ¿cuál es la diferencia de crear eventos de sesión que usar el SQL Server Profiler? ¿Por qué lo recomiendo? Recomiendo utilizar Extended Events primero porque es la herramienta que ahora soporta Microsoft. El Profiler lo van a discontinuar muy pronto. Y también, para mí lo más importante es que el Profiler puede llegar a generar carga adicional en el servidor que puede llegar a generar más problemas de los que estamos intentando solucionar al correr estos trades, ¿sí? Porque puede estar mal utilizado. Con Extended Events no tenemos este problema, dado que son muy livianos todo este tipo de sistema de captura. Así que recomiendo nuevamente solo el uso de Extended Events. Juan Alfredo, nos confirmas por favor si te quedó clara la respuesta. Sandra Casa nos pregunta, ¿Performance Point se puede usar en SQL 2008? El 80%. Hay algunas cosas
en particular que no, pero el 80% se puede utilizar en 2008 y también en 2005. Confirmas, por favor, si te quedó clara la respuesta, Sander. Ana Beatriz nos pregunta, e incluso funcionaría para temas de... Perdón, se cortó. ¿Me podés volver a repetir la pregunta? Con gusto. Ana Beatriz nos pregunta que si también funcionaría para temas de auditoría. Extended Events, sí. Como Profiler hay paquetes de todo lo que es logins, y entonces lo podemos utilizar para llevar un tracking de cada uno de los login, logout, o si hay un login de un usuario que ingresa mal la contraseña. Sí, para ese tipo de auditoría sí se utiliza, y se utiliza bastante, ¿no? Para auditoría ya para ver quién modificó un objeto y ese tipo de cosas, ya es un poco más complicado. Hay otras herramientas que nos permitirían hacer eso en forma más sencilla. Ana Beatriz nos confirma si te quedó clara la pregunta. August Mod nos pregunta, ¿la aplicación Performance Point se puede aplicar en un servidor de producción y sirve para toda versión de SQL? Se puede aplicar, se puede utilizar en servidores de producción. De hecho, yo lo tengo mayormente en servidores de producción, y en SQL 2012 superior funciona el 100% de las cosas que describí como un Performance Point. En 2008 y 2005 el 80%. Hay algunas cosas relacionadas a PowerShell que no funcionan. Agus Mod nos confirma si te quedó clara la respuesta. Sandra Casa nos pregunta, si ejecuto Performance Point en SQL 2008, ¿fallará y tendré que modificarlo o tiene algún parámetro donde yo indique la versión? No, automáticamente detecta la versión y no ejecuta esos módulos. Sandra nos confirma si te quedó clara la respuesta. Creo que esa era la última pregunta que teníamos ya. Si quieres me puedes colaborar y pasarme a la siguiente diapositiva, Javier. Bueno, no sin antes despedirme, no sin antes recordarles que el próximo evento será el próximo miércoles 23 de septiembre. Estará nuestro colega Ricardo Estrada hablando sobre Query Store en SQL 2016. Los invitamos a que asistan a la charla, bastante interesante, un tema bastante bonito. Pues sin más por el momento me despido. Muchas gracias por su participación